Continuando con esta serie de cursos de ahora seguimos con SQL Based Database en español un curso de SQL y base de datos, como no, importantísimo en el desarrollo web, en el desarrollo móvil, en el desarrollo de escritorio, en todo. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar y gestionar conjuntos de datos estructurados de manera que se puedan recuperar y modificar fácilmente. Las bases de datos permiten a las organizaciones almacenar grandes cantidades de información de manera eficiente, facilitando su acceso, gestión y actualización. Hay diferentes tipos de bases de datos, incluyendo bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, que utilizan SQL como lenguaje de consulta estándar, y bases de datos no SQL que están diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados de manera flexible. Continuando, SQL Structured Query Language es un lenguaje de programación estándar diseñado para gestionar y manipular datos en bases de datos relacionales. Permiten a los usuarios realizar diversas operaciones sobre los datos almacenados en las bases de datos. En resumen, una base de datos es un sistema para almacenar y gestionar datos de manera organizada, mientras que SQL es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales, permitiendo a los usuarios consultar, manipular y administrar esos datos de manera efectiva y eficiente. Una analogía para que puedan entender la base de datos y el SQL, tengan en cuenta que la base de datos podría ser una librería en la cual pues tienes diferentes libros. Esta sería tu base de datos de información, los libros. Y el SQL es la forma en la que te comunicas con el encargado de la librería y le dices, oye, dame un libro de ciencia ficción, un libro de X cosas, ¿no? De X información. Entonces, el de la librería pues te va a entregar el libro y te va a decir, no, pues aquí tienes este libro que te sirve. Es más o menos así una analogía, ¿no? Para que puedan entender las bases de datos. No sé si se entendió, espero que sí. En la base de datos hay pilares importantísimos. Uno de ellos es la entidad relación. El modelo de entidad relación ER es una herramienta fundamental en el diseño de base de datos. Su propósito principal es representar de manera gráfica y estructurada las entidades, atributos y relaciones dentro de un sistema de información. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Eh, una identidad es cualquier objeto o cosa del mundo real que se distingue de otras cosas sobre la cual se debe almacenar información. Ejemplos: un cliente, productos, empleados, un restaurante, cualquier cosa. Las relaciones. Una relación describe como dos o más entidades que interactúan entre sí. Un ejemplo: un cliente realiza un pedido, un empleado trabaja en un departamento. También existe en las relaciones la cardinalidad, que define el número de instancias de una entidad que puede participar en una relación, ya sea uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. La cardinalidad, para que se entienda mejor, la relación de n a n, de muchos a muchos, puede ser que un maestro tiene muchos alumnos y un alumno puede tener muchos maestros. Entonces es una relación de muchos a muchos. Una relación de uno a uno sería que un pasaporte puede tener, debe ser únicamente de una persona, y una persona puede tener únicamente un pasaporte. En cardinal, bueno, de uno a muchos puede decir que un autor puede crear muchos libros, pero muchos libros no pueden ser creados por muchos autores. Así que pues esta sería una relación uno a muchos, y así ya para que se vaya entendiendo un poquito mejor. Otro pilar muy importante es la normalización. La normalización de base de datos es un proceso estructurado que organiza los datos de una base de datos relacional para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. El objetivo principal es dividir una base de datos en tablas más pequeñas y establecer relaciones entre ellas para minimizar la duplicación y garantizar la coherencia de los datos. El proceso de normalización generalmente se lleva a cabo en varias etapas conocidas como formas normales.
La primera forma normal tiene estas reglas, que tienes que eliminar grupos repetitivos para evitar redundancias. Cada columna debe tener solo valores atómicos, indivisible. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé. No es cierto. Si se, bueno, que quiere decir, por ejemplo, si tienes el campo nombre y pones todo tu nombre completo de Juanito Pérez Messi, pues ahí puedes dividir el campo en nombres y apellidos y no dejar solamente el campo nombre, para que pongas su nombre completo, ¿no? Es un ejemplo. Cada columna debe contener valores del mismo tipo, cada columna debe tener un nombre único, el orden del que se almacenan los datos no se debe afectar a su integridad. La segunda forma normal es que debe cumplir con todas las reglas anteriores de la primera forma normal y además de que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria, es decir, no deben haber dependencias parciales de la clave primaria. La tercera forma normal debe cumplir con todas las reglas de la segunda forma normal y no debe haber dependencias transitivas, es decir, los atributos claves no deben depender de otros atributos no clave. Existen otras, la 4 y la 5, pero no lo vamos a ocupar. Hasta la tercera forma normal ya se considera una base de datos buena. El ejemplo de la primera forma normal, aquí vemos es una tabla normalita. Esta es una tabla de una base de datos, así se ven. Entonces tenemos que en primera columna tenemos el pedido ID del pedido, el cliente, el nombre del cliente, pues que pusieron cliente, el producto, la cantidad y la dirección a la que se va a enviar. Eh, en la segunda forma normal hemos separado a los pedidos, a los clientes, perdón, de los pedidos. Aquí tenemos que en la tabla pedidos tenemos el ID del pedido, el nombre del cliente y una dirección, y en los productos pedidos tenemos el ID del pedido, el producto y la cantidad pedida. En la tercera forma normal ya creamos tres tablas. ¿Para qué hacemos esto? Porque tenemos la tabla clientes, en la cual solamente contiene el nombre del cliente y su dirección. Tenemos la tabla pedidos, que solamente enlaza el ID del pedido con el ID del cliente, y la tabla productos pedidos, que tenemos donde el ID del pedido, lo que es el producto que se pidió y la cantidad. ¿Cómo se relacionan esto? Pues aquí tenemos el pedido con el ID 1 y aquí vamos a tener el pedido con el ID 1. Sabemos que nos estamos refiriendo a el cual tiene el cliente 1, nos referiremos que es que es Juan. Y así es más o menos como se debería de ver una base de datos normalizada. Aquí hacemos un paréntesis porque no hemos visto los tipos de datos. Y tenemos que en la base de datos los tipos de datos definen la naturaleza de los valores que pueden ser almacenados en las columnas de las tablas. Los tipos de datos pueden variar ligeramente entre diferentes sistemas de gestión de base de datos, DBMS, pero hay muchos tipos de datos comunes que se encuentran en la mayoría de ellos. O sea, quiere decir que los tipos de datos pueden variar, pero comúnmente se encuentran estos tipos de datos. Los tipos de datos numéricos, el int, que comúnmente estos se encuentran int o integer, que son números enteros grandes, small int, números enteros pequeños, tiny int, números enteros muy pequeños, big int, números enteros muy grandes, ese puede ser de 10 caracteres hacia arriba. Entonces decimales, tenemos que es decimal, numeric, tenemos float para también decimales, puede ser double y reales. Tenemos también de caracteres, tenemos cadena de longitud fija como el char, tenemos cadena de longitud variable como varchar 2, texto largo, text o long text. Tenemos también para fecha y hora, tenemos tipos de datos date, time, date time, timestamp y year. Son estos tipos de datos que tenemos para la base de datos que normalmente se ocupan. En binarios y geográficos tenemos boolean, que representa true o false, que es verdadero o falso, y binarios que pueden almacenar binary, que pueden almacenar datos como
información de una imagen o cosas así, o de archivos. Un ejemplo de en SQL, ya aquí vemos una sentencia SQL que la vamos a ver ahorita más adelante, que es create table. Ejemplo, aquí abrimos este paréntesis, esta es la sintaxis, y al final punto y coma, y entre medio de los paréntesis, o sea, para crear la tabla de acá, esta tablita de aquí, por ejemplo, se crean con estas sentencias, que significa, el primero campo es el ID, le vamos a poner de tipo entero, y es primary key. Recuerde, ya vimos los datos, ya vimos los campos. Este primary key ahorita lo voy a explicar, que es para que se relacione la base de datos, que va con la entidad relación y la cardinalidad y eso. Tenemos el nombre, que es varchar, de longitud de 100, el salario, que es un decimal de 10,2, o sea que 10 decimal, aquí puede soportar 10 números, punto 2 decimales. Fecha de nacimiento, pues es tipo date. Es empleado, es tipo boolean, de verdadero o falso. Y una foto, que es tipo blob, de binario, que guarda la información de la foto, de la imagen. Ok, tenemos que la clave primaria. Una clave primaria es un conjunto de uno o más campos, ya puede ser el ID o el nombre, o ahí depende, pero normalmente es de uno, de una tabla que forma una única identidad. Cada fila en esta tabla de las características clave de una clave primaria son unicidad. Cada valor de la clave primaria debe ser único, o sea que no se debe de repetir con ningún otro. No nulo, no puede estar vacío. Inmutabilidad, los valores de la clave primaria deben de ser estables y no cambiar con el tiempo. O sea, si tú le asignas el valor de 2, 3, de 5, de chango, de lo que sea, no debe de cambiar, porque esa va a ser su clave, si no vas a tener errores. La clave foránea. La clave foránea es un campo o colección de campos en una tabla que crea enlace entre los datos de dos tablas. Esencialmente, una clave foránea en una tabla es un campo que apunta a una clave primaria en otra tabla. Las características de la clave en una clave foránea son: referencia. La clave foránea contiene valores que coinciden con los valores de una clave primaria en otra tabla. Integridad referencial. Garantiza que los valores en una columna de la clave foránea deben coincidir con los valores de la columna de la clave primaria en la tabla referenciada, o ser nulos en ciertos casos. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Volviendo a la tercera forma normal, aquí les explico cómo están conformadas las claves primarias y las claves foráneas. Las claves primarias son las amarillas y las claves foráneas son las grises. Como pueden ver, la clave primaria en mi tabla cliente sería cliente ID. Es mi clave primaria que está referenciada a cliente ID con esta llave foránea. Y como pueden ver, el valor, si está 1 aquí, 1 debe ser acá. Y igualmente acá el pedido, tenemos que el pedido ID es la clave primaria y la clave foránea es el pedido ID acá. O sea, no importa que tengan el mismo nombre, tiene que tener el mismo valor. Y así yo, cuando quiero saber, por ejemplo, del pedido 2, ¿quién pidió los lápices? Bueno, por ejemplo, yo quiero saber información del pedido 2. Entonces hago una consulta SQL y me va a otorgar que el pedido 2 pidieron 5 lápices, ¿no? Entonces esta tabla yo puedo consultar a ver a qué cliente. Entonces me va a enlazar con la tabla pedidos modificadas y me va a decir que el pedido 2 fue pedido por el cliente número 2. Entonces me voy a la tabla de acá. ¿Y quién es el cliente número 2? Me dice que Ana es el cliente número 2 para tal dirección. Y esa es la funcionalidad de las claves foráneas y primarias, y esto facilita al momento de tú hacer una consulta SQL, facilita que te obtengas la información en el sistema, ya que te dicen, oye, pues, bueno, para que sea más fácil de obtener la información, vaya. Continuando con el cursito de base de datos, para que lo entendáis, para que podamos seguir con esta serie de cursos, porque pues es importante que lo conozcáis, que lo conozcas, la verdad, no sé por qué hablo como español. A ver, podemos buscar en nuestro navegador SQL fiddle.com, nos va a llevar a esta página. En este caso podemos practicar base de datos con Workbench y tal, pero es un rollo estar instalando algo que pues igual lo vamos a manejar con Cham. Bueno, en este caso lo voy a manejar yo con Cham y les voy a explicar un poco de cómo va el asuntico, ¿no? Con el Cham.
Entonces pues de momento, para que aprendan, nomás para que veamos las consultas en acción. Es así en vivo, por así decirlo, ¿no? Pues ustedes pueden ir y aquí ya te da unas sentencias. Mira, te da las sentencias de create table, de insert into y de select from con un where, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí rapidito. Mira, aquí vamos a ver línea por línea. En la primera nada más es un comentario. La segunda línea me dice create table, es una sentencia SQL. Esta es su sintaxis, que nos está diciendo crea una tabla producto, ¿ok? En la tercera línea nos dice que el campo por producto ID, que es un ID, va a ser un entero autoincremental y va a ser una llave key. La cuarta línea es el name con un varchar de 100, de longitud 100. Aquí podemos nosotros poner lo que queramos, ¿no? Pero pues ya que está la estructura hecha, vamos a trabajar sobre esto. Tenemos también el campo de descripción con varchar 255, porque es una descripción, ¿no? Aquí está la descripción. Ok, cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Esta es la sintaxis para crear una tabla. A ver, le voy a dar control. Si yo corro esto, le doy execute, no va a pasar nada, no va a dar ni un resultado porque simplemente estamos creando la tabla. Ok, la tabla no tiene valores, por lo cual aquí no me va a mostrar nada. Entonces, ya creada la tabla, aquí mismo le inserta los datos en la tabla de producto, en el campo nombre y descripción. Van a ir los valores. Aquí el primer campo va a ser el nombre y la segunda va a ser la descripción. Y así vamos a crear 3 inserts. Y después vamos a hacer una consulta a la base de datos, porque si quitamos la consulta y yo ejecuto, no me va a dar ningún resultado. Ok, aunque ya se haya creado la tabla, se hayan insertado los datos, no me va a dar ningún resultado. Ahora vamos a consultar los datos. Vamos a quitarle este where. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí ya se ha creado la tabla, como se las había mostrado en los ejemplos. Mi tablita, que tiene mi producto ID, mi nombre y mi descripción, ¿vale? Así es como se ven las bases de datos, ¿vale? Puede ser inmensa, puede ser chiquita, en este caso pues es muy pequeña. Y se ve de esta forma, ¿no? La primary key tenemos que es es un ID incremental que no se repite. Tenemos el nombre y tenemos la descripción del producto, vaya. Y así yo podría crear otra tabla que se llame productos 3, productos 3 con los mismos valores aquí y hacer las inserciones de igual forma. Vamos a probar, nada más para probar. Aquí sería el 3 3 3 y aquí sería el 3. Ok, entonces ejecutamos. A ver qué pasó, porque no se me insertó en mi product 3. Porque no se me insertaron mis valores. No sé qué pasó. Aquí está, digo, ¿qué pasó? Entonces, como puede ver, tenemos dos tablas, ¿no? Tenemos la tabla primera y la tabla 3. Y así se crean las tablas en las bases de datos dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí ya vimos la sentencia create, la sentencia insert into, que es para ingresar los valores, y la sentencia query data select from productos. El select from asterisco quiere decir que se me seleccione todo. Aquí yo puedo poner nada más seleccioname el name, ¿no? Vamos a aquí en mayúscula, claro. El name tiene que ser igual, porque si no lo escribes igual vas a tener un error. Como puedes ver, aquí solamente me trajo el campo nombre y me trajo los resultados, ¿ves? No me trajo toda la tabla completa, simplemente me trajo el campo nombre. Y aquí podemos limitar podemos limitarlo a un resultado nada más. Vemos qué pasa y como pueden ver, solamente se limita a un resultado, al primero en este caso. Para ver todas las sentencias, no todas, pero las más importantes, podemos buscarlas en internet, que es el select, ya hemos visto, para seleccionar los datos de una tabla. Tenemos el
que se compone de select from. Seleccioname esto ¿de dónde? De la tabla tal, ¿sabes? Tenemos la cláusula where que nos condiciona. A ver, aquí vamos a actualizar. A ver, quiero que se borre todo. Aquí, MySQL. Aquí vamos a quitar esto. Aquí, la cláusula where me está condicionando al ID 1. O sea, tráeme todos los productos donde el ID sea igual a 1. Lo ejecutamos y como puede ver, el ID del 1 es el Entity Framework. Y aquí podemos bla bla bla, ¿no? Y aquí le cambiamos al 2, por ejemplo, ¿no? Ejecutamos y me va a traer lo del 2. ¿Ok? Esta es la funcionalidad de la base de datos y el SQL, ¿no? Así funciona. Para que vayan entendiendo, tal vez no lo entiendan, pero deben de practicar. Para que ustedes sean mejores en esto, deben de practicar, practicar y practicar, y de mejorar su lógica. Aquí lo que estoy haciendo yo es mostrarles solamente de lo que es un poco la probadita, para que ustedes vayan manejando, mejorando. Ya nosotros vamos a ver en los cursos ejemplos reales, pero necesito primero mostrar esto, ¿no? Aquí me está condicionando donde edad sea mayor a 30. Entonces me va a mostrar todos los empleados donde su edad sea mayor a 30. Seleccioname todos los empleados donde su edad sea mayor a 30, ¿vale? Insert into para insertar los valores. Ya lo vimos. El update es como el insert, pero pues en vez de insertar solamente vamos a actualizar los campos donde la condición sea esta, ¿no? Actualizar campo producto. Vamos a actualizar el campo nombre donde el where el ID de ID producto sea 1, por ejemplo, ¿no? Y solamente ahí se va a actualizar el nombre. O donde empleados sean mayores de 30, actualizar a así tal. Tenemos la sentencia delete, que es para borrar datos. Con delete from de la tabla donde ahí dice A2, ¿no? Y se me va a borrar ese registro para ya no tenerlo. También tenemos sentencias para ordenar, como order by, ordena más por nombre, ordena menos por columna, de forma ascendente o de forma descendente. Agrupados por, agrúpamelos por nombre, agrúpamelos por edad y tal. Join es para hacer consultas que están relacionadas, como en la tercera forma normal, donde consultas el pedido y el cliente, ¿no? Por ejemplo, consúltame de la tabla pedido y de la tabla clientes, donde no, consúltame el pedido tal, ¿no? O sea, consúltame todo esto, puede hacer select todo, donde en clientes esté unido a la tabla 2 donde clientes y tal, y aquí haces esta, ¿no? Ahorita no tengo el ejemplo, pero pues más o menos así funciona. Así que entre las tres tablas busca, con una sola consulta buscas entre las tres tablas fácilmente. Para eso es el que estén relacionadas correctamente, pues te facilita bastantes cosas. El alter table es para alterar las tablas. Podemos alterar el nombre, a cambiarse a la columna name, cambiamos el tipo, a la descripción le cambiamos a varchar 100, por ejemplo, y tal. De forma rapidita, aquí te lo estoy explicando. Obviamente en el curso más a fondo lo vamos a ver más más a detalle. A ver, otras cosas otras cosas que podemos obtener, o sea, a ver, consultas SQL ABG, por ejemplo, ¿no? ABG. Consulta ABG, te da el promedio, por ejemplo, te da el promedio. Así ya no haces el select from alumnos y después tú con programación haces el promedio. Aquí no, aquí simplemente en la consulta select ABG skill label. O sea, aquí me está diciendo el skill label, sácame un promedio y es de los empleados, y aquí te va a entregar el promedio, ¿no? Round, que te lo redondea aquí mismo, o sea, es un lenguaje de programación y tal. Entonces, a ver, esa es una de las. También está para súmame, la sentencia para sumar, súmame todos los skills, divide, la media, todos los skills, el promedio, todos los skills, todo eso está. Esto es importante que lo sepan también, porque pues igual cuando uno no sabe, hace las formas como a Dios le da a entender, ¿no? Un ejemplo, pero pues es bueno también que sepamos que hay funciones como estas. Y bueno, creo que eso sería todo de base de datos y SQL así a grandes rasgos. Ya ahorita le vamos a meter nitro y ya vamos a empezar. Ahora sí que ya vimos HTML, ya vimos curso de PHP,
Y ahora ya vimos el curso de las bases de datos y ahora vamos a implementar todo esto en una sola cosa. El próximo curso podría ser el CRUD, no lo sé. Bueno, ahí nos vemos en el siguiente video, que espero que les haya gustado, dejen su like y ya está.